español. Bueno, lo que quería que trabajáramos era justamente esto, ¿sí? Bueno, esta semana van a tener este tipo de actividad que es también similar a la que venimos trabajando con simulacro, ¿sí? Bueno, vamos a tener que en la tarea de obligatoria de esta semana, siempre recomiendo que vean previamente lo que aparece en un comienzo, ¿sí? Porque han ocurrido como varios reclamos respecto a, bueno, ¿eso dónde lo hizo? Eso lo hice al principio. Fíjense que al principio de las tareas, sobre todo, por ejemplo, en el simulacro que decía que tenían 12 horas, por ejemplo, para realizar el simulacro, más allá de que tuvieran que hacer una semana de tiempo para resolverlo, ¿sí? Tenían 12 horas para hacerlo. Este no tiene un límite de tiempo. Eso está bueno. Pero hay algunas cuestiones que a veces es necesario mirar. O por ejemplo, capaz que en el parcial pueda aparecer que tienen que prestar atención a ciertas preguntas, ¿sí? Que son bastante importantes y quizás no aprueban estas, se descarta un poco el resto de las preguntas. Entonces, siempre que vayan a hacer alguna de estas actividades, fíjense bien de leer todo lo que está antes de entrar acá, e incluso los detalles de esos que les aparecen acá al comienzo. Entonces, quizás no son tan importantes y a veces si me determina que yo, si el tiempo que tengo para hacer algo o a qué te tengo que prestar atención. Acá en la pregunta 1 nos dice, bueno, como tarea de esta semana te proponemos un trabajo un poco diferente a los anteriores. En esta tarea agregamos una consigna: analizar la respuesta de compañeros de cuatrimestres anteriores a una de las actividades de la semana 5. Como siempre es importante haber completado las actividades de la semana antes de pasar a trabajar en esta tarea. En lo que sigue te proponemos seguir estos pasos. Lee la consigna de la actividad y agrega tu respuesta. Lee y compara la respuesta de otro compañero con la rúbrica de la actividad y de acuerdo a dichos criterios clasificar la respuesta en competencia, avanzado, básico e inicial. Revisa en cada caso si el análisis de los docentes Revisa en cada caso si el análisis que los docentes hicimos de esta misma respuesta coincide con tu criterio. Bueno, y después haces tu propia autoevaluación. Es digamos, también la autoevaluación como fue el simulacro, pero está bueno esto para permitirnos entender un poco más la herramienta de la rúbrica, porque a veces es, sí, bueno, para uno mismo nos es difícil decir, bueno, a ver, esta respuesta que estoy armando, es competente, es avanzada, Entonces, a veces evaluarse a uno mismo es más difícil. Y si agarras la tarea de otro, es más fácil de juzgar y nos permite justamente practicar con la rúbrica. Que esto es lo que le va a dar el puntapié para decir, bueno, ¿está bien lo que estoy escribiendo o no? O sé para dónde empezar a escribir en la respuesta para el parcial. Todo esto preparándonos para el parcial, digamos. Entonces dice, empezamos el trabajo en el material de esta semana planteando un experimento hecho por Spallanzani. En este experimento, el mismo se tragó un trozo de pan metido en una bolsita de tela. Al día siguiente eliminó la bolsita mezclada con materia fecal. Encontró la bolsita intacta y cerrada, pero vacía. Todo el pan había desaparecido. Y la pregunta B de la actividad decía, ¿por qué pensás que se degradó el pan y no la bolsa de tela? Una posible respuesta para esa pregunta sería la siguiente. El pan se absorbió porque tiene nutrientes que el cuerpo necesita, en cambio la tela no tiene nutrientes y por eso fue expulsado del cuerpo. De todo lo que comemos, el cuerpo toma lo que necesita.
Sin embargo, esta respuesta es incorrecta o solo parcialmente correcta. ¿Por qué? Y bueno, ¿por qué es incorrecta, no? Si nosotros miramos la rúbrica y nos dice, qué nos pidió, no? Esta rúbrica para responder esa pregunta. Señala si la respuesta es incorrecta o parcialmente correcta, menciona al menos dos elementos de la respuesta que resultan incorrectos. Bueno, esta rúbrica es con respecto a nuestra evaluación con respecto a esto, ¿no? Pero las cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta con respecto a lo que nos dice este compañero, ¿no? Es que, si bien los nutrientes pueden estar en los alimentos, hay nutrientes que no necesariamente nosotros podemos absorber, ¿no? Porque depende de las enzimas que nosotros tengamos en el tracto digestivo, ¿sí? Por eso, por ejemplo, un castor puede comer un tronco de árbol, una vaca puede comer pasto, un koala puede comer hoja de eucaliptus, y nosotros necesitamos otras cuestiones para, por ejemplo, sacar hidratos de carbono de otras sustancias, ¿sí? Nosotros no tenemos el sistema digestivo adaptados a ese tipo de dieta. Pero sin embargo, para otros seres vivos, esto puede ser un nutriente. A nosotros no nos nutre una hoja de eucalipto. ¿Por qué? Porque no tenemos las enzimas necesarias para extraer esos nutrientes. Una cosa es la posibilidad que tiene algo de darme un nutriente, y otra cosa es el tipo de enzimas que yo tenga en mi tipo de sistema digestivo. Entonces, si ustedes prestan atención, vamos a ver que en el teórico que tuve el lunes, yo les di una serie de enzimas que tenemos en el sistema digestivo. Ese tipo de enzimas son las que nosotros vamos a tener para desarmar ciertas sustancias, como es el caso del almidón. Por ejemplo, el almidón, nosotros tenemos diferentes tipos de enzimas para degradar. Una es la amilasa salival y otra es la amilasa pancreática, que es la que secreta el páncreas en el intestino delgado. Entonces, vamos a tener que para ese tipo de nutrientes, nosotros tenemos las enzimas necesarias para hacer esa degradación. Entonces, acuérdense que lo que hace el sistema digestivo es justamente degradar lo que son las sustancias, ¿sí? Esos nutrientes complejos, en componentes más simples. ¿De qué manera lo podíamos hacer esto? Mediante la acción mecánica, que lo hacían los dientes, la lengua y el estómago, en parte con la fuerza que tienen esas tres capas de capa muscular. Y necesitamos enzimas digestivas, sí o sí, para degradar químicamente hasta las unidades fundamentales, ¿sí? No sé si pudieron ver el video que yo pasé sobre biomoléculas, en donde se termina de entender qué tipo de unidades se desprenden de cada uno de los tipos de biomoléculas. Por ejemplo, nosotros tenemos que esas biomoléculas que nosotros consumimos con la alimentación van a desprenderse diferentes tipos de unidades. Por ejemplo, de los hidratos de carbono, que son polisacáridos, normalmente lo que consumimos, ya sea como el almidón, nosotros los necesitamos romper hasta sus unidades más fundamentales, que van a ser la glucosa. Esta glucosa es un tipo de monosacárido, ¿sí? Es como si yo agarrara una pared de rastis y empezara bueno, primero lo despego como a lo bruto, ¿no? Mecánicamente. Y después necesito una serie de sustancias, ¿sí? Para desencastrar cada una de estas unidades. Bueno, esto es lo que va a pasar con las enzimas digestivas, ¿no? Van a buscar romper estas uniones entre estas unidades. ¿Por qué? Porque no va a atravesar un polisacárido, una membrana celular, sino que va a atravesar un monosacárido. Tenemos la glucosa, el fructosa, ¿sí? La galactosa, como unidades fundamentales, ¿no? De los hidratos de carbono. Lo mismo pasa con las proteínas.
nosotros tenemos proteínas, que son polímeros, ¿sí? Son estructuras de gran tamaño, que además vamos a tener que van a estar unidos, vamos a tener que sus unidades van a ser los aminoácidos que van a estar unidos entre sí a través de enlaces peptídicos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estas enzimas? Van a romper estas unidades para liberar estos aminoácidos y así que se puedan ser, para así poder ser absorbidos. La única biomolécula que no tiene una unidad, como aquí se dice, son los lípidos, ¿sí? Pero se dividen a su vez en el alcohol, que es el glicol, y en las cadenas de ácidos grasos. Entonces, vamos a tener que también se separa en partes más pequeñas, pero no necesariamente vamos a tener una unidad común a todos los hidratos, a todos los lípidos. Bien, entonces, ¿qué podemos decir esto? Bueno, no basta con lo que nos dice, ¿no? Porque nos dice que el pan se absorbió porque tiene nutrientes que el cuerpo necesita. En realidad no es tan así, porque pueden estar los nutrientes, pero se puede absorber solamente lo que tenemos la capacidad de romper en partes más pequeñas para ser absorbido. Y después nos dice, en cambio la tela no tiene nutrientes y por eso fue expulsada del cuerpo. En realidad esa tela, si por ejemplo es de algodón, puede estar hecho de celulosa, ¿sí? Que es un hidrato de carbono, es un polisacárido, ¿sí? Que otro tipo de organismo, por ejemplo, las bacterias que tienen la capacidad de producir celulasa, ¿sí? Que es una enzima que rompe los enlaces entre este polisacárido, puede permitirse liberar la glucosa que forma justamente este polisacárido. Vamos a tener que... ¿Las polillas también podría ser? Las polillas también, sí, tienen en su interior estas bacterias que le permiten justamente romper esos enlaces. También las termitas, por ejemplo, por eso pueden comer madera, ¿no? Entonces, son organismos que han coevolucionado, como las vacas también tienen bacterias de este estilo en el estómago, ¿sí? Tienen todo un sistema digestivo especializado, ¿sí? En vez de tener acidez en el primer estómago, tiene un pH bastante alcalino, que justamente permite la sobrevivencia de este tipo de bacterias y algunos protozoos que se alimentan de la celulosa y después liberan una serie de ácidos grasos que la vaca utiliza para su propio consumo, además aminoácidos que genera de nuevo, ¿sí? estas bacterias que son maravillosas. Es increíble la capacidad que tienen estas bacterias de procesar así la celulosa, ¿no? Bueno, en realidad aparecen en el carbonífero, después del carbonífero, son unas bacterias que se desarrollaron después con el tiempo, no existían. Ante la gran cantidad de sustrato aparecieron los bichos que se alimentaron de un nuevo sustrato que estaba disponible y cambió para siempre la historia de la Tierra. Bien, acá tenemos la pregunta 2. Nos dice, ahora que dejaste tu propia respuesta en la pregunta 1, presentamos 3 respuestas de compañeros para analizar. Bueno, en la respuesta 1 nos dice, la respuesta es parcialmente correcta porque la bolsa no es transformada en la digestión química de las enzimas digestivas que realizan sobre las moléculas de pan. Las enzimas digestivas degradan químicamente lípidos, polisacáridos y proteínas. Nuestro organismo no posee enzimas que degradan elementos que componen la bolsa y la elimina por ser materia desechable. ¿Qué les parece esta pregunta? ¿Está competente, avanzada, tiene un desarrollo básico? ¿Qué les parece? ¿Cómo la evaluarían? Les faltaría la parte, para mí les faltaría la parte que al no poder degradarse por las enzimas, luego no se puede absorber en el intestino delgado. Claro, o sea,
a pesar de que, se vuelve explícito la idea de que no están las enzimas, bueno, la idea de que se produzca la absorción es algo importante, ¿no? Sí. Yo diría que es un desarrollo a básico avanzado. Está bastante bien, pero le podríamos completar un poquito. Bien. Entonces, después en la pregunta 3 nos dice, dejamos a continuación la segunda respuesta para analizar. La respuesta es parcialmente correcta porque el pan lo degrada, porque el sistema digestivo lo reconoce como nutriente para el organismo, en cambio la bolsa de tela no lo reconoce como tal y al no tener nutrientes es desechado del cuerpo. ¿Qué les parece? A mí me parece básico. Sí, yo diría que de básico a inicial, porque no está explicando nada en realidad, porque nos dice como si el sistema digestivo tuviera la capacidad consciente de reconocer a un nutriente. Y en realidad es... Claro, en realidad consciente. No puede reconocer un nutriente, porque... Claro, no es que es selectivo, digamos. Porque el nutriente puede estar y uno no tiene las enzimas para degradarlo. Claro, y ahí es donde no coincide, digamos. Claro. Yo llegué tarde a la clase. Sí. ¿Qué eran las bolsas? Las bolsas de tela. Porque yo entré tarde. Ahí para. Ahí volvemos para atrás. No te preocupes. Porque yo entré tarde y no entendí esa parte. Y como sí. ni puedo responder. Me hubiese frenado antes. No te preocupes. Bien, la idea es trabajar con... No hay problema, de verdad, chicos. La idea es trabajar un poco con la rúbrica, ¿sí? Esta semana es media como de análisis o para gestionar mejor las respuestas que vamos a hacer teniendo en cuenta la rúbrica, ¿no? Nos permite a nosotros evaluar si vamos por buen camino o no con las respuestas que podemos llegar a dar. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de respuestas de una actividad, ¿sí?, que se hizo el cuatrimestre pasado, y respuestas reales de compañeros a esta actividad. ¿Sí? Bien. Entonces nos dice, ¿cuál es la actividad? Dice, empezamos el trabajo en el material de esta semana planteando un experimento hecho por Spallanzani, ¿sí? En este experimento él mismo se tragó un trozo de pan metido en una bolsa de tela. Al día siguiente eliminó la bolsita mezclada con la materia fecal. Encontró la bolsita intacta y cerrada, pero vacía. Todo el pan había desaparecido. Y la pregunta sería, ¿por qué pensás que se degradó el pan y no la bolsita de tela, la bolsa de tela? Entonces, bueno, aparece esta respuesta, ¿no? Y bueno, estuvimos sacándole el cuero la respuesta, ¿no? Nos dice, el pan se absorbió porque tiene nutrientes que el cuerpo necesita. En cambio, la tela no tiene nutrientes y por eso fue expulsada del cuerpo. De todo lo que comemos, el cuerpo toma lo que necesita. Y ahí surgió la idea de, bueno, que a veces el nutriente puede estar, ¿no? Pero que nosotros no tenemos las enzimas necesarias para degradar cierto tipo de nutrientes. Por más que sea un nutriente. Como es el caso de la bolsita de tela, ¿no? Quizás está hecha de algún material de algodón y está hecho de celulosa y nosotros, los humanos, no tenemos la capacidad, perdimos la capacidad de absorber sustancias que parten de la molécula de celulosa. Es un polisacárido que está unido de una forma determinada a la glucosa que nos es inaccesible, ¿no? Es muy apretado y, bueno, no pueden entrar las enzimas para hacer el corte definitivo en el medio. Entonces, lo que nos está diciendo es que
no es, nos dice como que el cuerpo tiene esta capacidad de entender cuáles nutrientes necesita y cuáles no. En realidad, hay determinadas enzimas que podemos llegar a tener o no, por más que las necesitemos, ¿sí? En cambio la tela lo tiene nutriente, no necesariamente, depende de la composición de la tela, no la clara, ¿no? Y por eso fue expulsada del cuerpo. De todo lo que comemos, el cuerpo toma lo que necesitamos. En realidad, no es tan así. En realidad depende mucho de cómo lo comemos, de la cantidad de enzimas que tengamos. Por ejemplo, para mí puede ser un nutriente la lactosa, y para alguien intolerante a la lactosa no, porque no tiene la enzima necesaria para romper las uniones entre la lactosa y la glucosa, y entonces no puede obtener las unidades y no le sirve, ¿sí? Eso después lo agarran las bacterias del intestino y ya sí lo degradan, pero genera una inflamación terrible en el intestino. Y obligada. Ahora sí, más o menos Ahora entendí. sí, bien. Entonces, Sí. acá tenemos que, en la pregunta 1, ¿cómo evaluar? ¿Qué les parece si esta respuesta es correcta o no? Y después tenemos que evaluar diferentes tipos de respuestas, ¿no? Que pueden ser competentes, avanzadas, o tener desarrollo básico o inicial. Nos dice, por ejemplo, en la pregunta 2, que la respuesta es parcialmente correcta porque la bolsa no es transformada en la digestión química de las enzimas digestivas que atacan, digamos, las moléculas del pan. Las enzimas digestivas degradan químicamente lípidos, polisacáridos y proteínas. Nuestro organismo no posee enzimas que degraden elementos que componen la bolsa y la eliminan por ser materiales. Habíamos llegado a la conclusión que podía ser un desarrollo básico o avanzado, sí, porque no está del todo claro, quizás, la parte de que, bueno, no siempre, o sea, si... Como que le faltaría una parte. Sí, como que no está del todo explícito lo que ocurre en este proceso. Después tenemos esta, que creo que es cuando llegaste, que dice, la respuesta es parcialmente correcta porque el pan lo degrada, porque el sistema digestivo lo reconoce como nutriente para el organismo, en cambio la bolsa de tela no la reconoce como tal, y al no tener nutrientes es desechado del cuerpo. O sea, siempre hay como una idea de que, bueno, se absorbe lo que el cuerpo necesita, ¿no? Pero a veces el cuerpo lo puede necesitar y no necesariamente lo puede absorber. Eso es lo importante. Y habíamos llegado a la conclusión de que este es un desarrollo más bien inicial, ¿sí? de esta respuesta. Pues en la 4 dice, la respuesta es parcialmente correcta, ya que el sistema digestivo hace un proceso de ingestión y trituración química de los alimentos. La digestión es un proceso que consiste en transformar los alimentos o cualquier cosa ingerida en pequeñas moléculas que transforman nutrientes para que puedan atravesar la membrana plasmática. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Y competente. Competente, sí. De hecho, sí. ¿Por qué? Porque vuelve explícito la idea de que tiene que estos nutrientes ser degradados hasta sus partes más pequeñas para poder ser absorbidos, ¿no? Y además, si no hay un proceso enzimático que degrade estas sustancias, no. Si no tenemos las enzimas necesarias, no va a haber absorción. Claro, que era como veníamos diciendo. Claro, exactamente.
Bien. Nos dice, en la pregunta 5, ahora que ya comparaste la respuesta anterior, te proponemos que evalúes tu propia respuesta, la que hayas escrito en la pregunta 1 de esta tarea siguiendo las mismas opciones. Bien, entonces ahí ustedes se tienen que hacer una autoevaluación con respecto a lo que hayan respondido en esta pregunta. Hay que hacer su propia versión, digamos, de qué es lo que piensan respecto a esta bolsita de... Esto sería lo que tienen que hacer en estos días. Ustedes quieren que veamos el material de lectura de esta semana. A mí me pareció bastante claro el material, bastante explicativo. Incluso las actividades las sentí bastante más sencillas que algunas otras que habíamos visto antes. Sí me parece que, como decía una compañera en el grupo, que va a haber son bastantes unidades para el primer parcial, pero esta última parte es bastante, quizás un poquito más sencilla que la anterior, no sé, bueno, depende que también cada uno cómo va asimilando la información. Claro, sí. ¿No hay ninguna pregunta que quieren que veamos del material de lectura? Bueno, si no tienen ninguna pregunta más de alguno de los temas de que hayamos visto, si quieren lo cerramos acá, como prefieran ustedes. Bueno, entonces lo dejamos acá, chicos, ¿les parece? Ok, profesora, gracias. De nada. Bueno, nos vemos, hasta luego. Yo la verdad que cualquier cosa nos ayudamos por el grupo, pero creo que está bastante entendible esta parte. Listo, buenísimo.